Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Aprende con Germán. Vamos a iniciar con las preguntas más interesantes del segundo año de secundaria del CONAMAT 2019. Empezamos con la pregunta número 5. Nos dice, en una proporción geométrica continua de términos impares y cuya constante es un número entero, se cumple que la suma de los términos es 252. Halle la relación en la que se encuentra la suma de extremos y la suma de medios. Muy bien, como nos hablan de una proporción geométrica continua, vamos a construirla de la siguiente manera, que muchas veces nos ayuda mucho a resolver problemas, ¿no? Acá vamos a poner A, aquí ponemos A por una constante, de tal manera que al dividir salga la constante. Este término medio se debe de repetir. Y bueno, como acá también tiene que salir la misma constante, acá colocamos A por K al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una manera de construir una proporción geométrica continua, donde nos dicen que la constante es un número entero y los términos son impares, ¿no? O sea que K es entero, pertenece a los enteros. Y bueno, si este término es impar y nos dicen que los términos son impares, tanto A y K también tienen que ser impar, ¿no? Son impares. Impares. Muy bien. Ahora, el único dato numérico que tenemos es que la suma de sus términos es 252, ¿no? Cuando dicen la suma de sus términos se refieren a todos, ¿no? Entonces vamos a sumar, este término sería AK al cuadrado más... Estos dos términos sumando sería 2A por K más el último término A nos tiene que salir 252. Bien, bien, bien. Aquí factorizamos A y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar K cuadrado más 2K más 1 y todo igual a 252. De donde aquí A va a estar multiplicado por ¿cuánto? ¿No? Si nosotros notamos... Este trinomio es muy conocido, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde proviene ese trinomio? De K más 1 elevado al cuadrado, ¿no? También lo pueden factorizar por aspa y sale lo mismo. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta que A es impar, entonces K también impar, este término tiene que ser par, ¿no? Y tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, tenemos que buscar una descomposición de 252, donde haya un número impar multiplicado por un número par al cuadrado, ¿no? Y lo que más conviene en este caso es 7 por 36, ¿no? Que sería 6 al cuadrado, ¿no? 36 por 7 da 252, ¿no? Y haciendo una comparación, en este caso a A le correspondería el 7, ¿no? Y a K más 1 le correspondería el 6, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué deducimos? Deducimos que A va a ser el 7 y como esto tiene que darme 6, K sería igual a 5. Bueno, con eso ya tendríamos entonces la proporción geométrica continua reconstruida. ¿Cómo nos quedaría? A ver, nos quedaría en la parte de abajo es A, que sería 7. Luego A por K, que sería 7 por 5, 35. Repetimos el 35. Y acá multiplicamos por K, 35 por 5, que sería 175. Entonces, vamos a ver lo que nos piden en el problema. En el problema nos piden la suma, la relación que se encuentra entre la suma de extremos y la suma de medios, ¿no? O sea, vamos a hallar la relación que hay entre la suma de extremos, o sea, 175 más 7, con la suma de medios, ¿no? La suma de medios sería 35 más 35. En este caso tenemos 182 y 70, ¿no? Aquí podemos simplificar, dividir entre 14 ambos términos, y al dividir entre 14, aquí nos va a salir, en este caso, 13, y en este caso 5. Entonces esa sería la relación que nos piden y la respuesta de este problema 5 de segundo año de secundaria. Continuamos con el problema número 9. Nos dice lo siguiente:
La masa de un elemento radioactivo disminuye con el paso de los años. Así se encuentra que su masa viene dada según la ley y nos dan esta fórmula. La masa en función del tiempo es igual a 100 multiplicado por 2 a la menos t sobre 5. La masa está en gramos y el tiempo está en años, ¿no? Luego de 20 años, ¿cuál es la masa que se ha desintegrado de dicho elemento? Muy bien, entonces esta fórmula lo que nos va a dar es la masa con el paso de los años, ¿no? Esta pregunta es muy usual, ahora último, ¿no? Ya ha venido una pregunta similar en el simulacro de San Marcos y también en el examen de admisión de San Marcos, ¿no? Y en este caso está viniendo en la CONAMAT, pero para los alumnos de segundo año de secundaria. Es una pregunta solamente de interpretación de datos. Bien, como me dicen cuál es la masa que se ha desintegrado de dicho elemento luego de 20 años, primero tenemos que saber la masa inicial. ¿Cómo vamos a calcular la masa inicial? Pues la vamos a calcular cuando el tiempo es cero, ¿no? Cuando el tiempo es cero, o sea, cuando no ha transcurrido todavía tiempo, vamos a tener la masa inicial. En este caso sería 100 por 2. Y si el tiempo es 0, al dividirlo entre 5 va a dar 0, ¿no? Y el negativo no va a afectar, entonces va a ser 0. Por lo tanto, aquí 2 a la 0 es 1, por 100 nos va a dar 100. Recordar que la masa tenemos que expresarla en gramos, entonces la masa inicial es 100 gramos, ¿no? Muy bien, esto entonces es al inicio. Al inicio. Pero ¿qué pasa al final? Al final, luego de 20 años, la masa ya no va a ser la misma. Vamos a colocar masa en función de 20 años. Ahora vamos a reemplazar. Tenemos que colocar nuevamente 100 por 2 y aquí el tiempo vale 20. Entre 5 sería 4. Con negativo nos va a dar menos 4, ¿no? Esto va a ser igual a 100 dividido entre 2 a la cuarta es 16. Como es negativo, el exponente se invierte, ¿no? Entonces sería 16 como denominador en este caso, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir al dividir 100 entre 16? Bueno, dividiendo, eso nos va a salir 6,25 gramos, ¿no? Bien, hay que tener cuidado porque una de las claves decía 6,25 gramos, ¿no? Pero ¿eso qué es? Eso es la masa que tiene el cuerpo luego de 20 años. En la pregunta no nos piden la masa, sino nos piden cuál es la masa que se ha desintegrado, o sea, la masa que se ha perdido. Por lo tanto, para tener la respuesta final, ¿qué debemos de hacer? Debemos de restar 100, que era la masa inicial, menos 6,25, obteniendo en total 93,75 gramos. Entonces, esta era la respuesta para el problema número 9 de segundo año. Bien, otra pregunta muy interesante que puede haber llevado también a cometer errores a muchos estudiantes es la pregunta 16, ¿no? En la pregunta 16 nos indican que debemos de marcar verdadero o falso, ¿no? Indicar verdadero o falso con respecto a 3 enunciados acerca de los polinomios y sus grados. Vamos entonces con el enunciado número 1. Vamos a tratar de demostrar esto poniendo contraejemplos. Entonces, en el enunciado 1 nos dicen, al sumar 2 polinomios de tercer grado, el polinomio obtenido también es de tercer grado. Pues miren, ese enunciado es falso, porque digamos que nuestro polinomio simplemente es x al cubo y hay otro polinomio que es menos x al cubo. Entonces, aquí notamos claramente que al sumar los polinomios, p más q, nos está saliendo 0, ¿no? Entonces nos está saliendo un polinomio nulo. Y en el problema dice que el polinomio obtenido es de tercer grado, ¿no? Como podemos observar, no es de tercer grado. Por lo tanto, la primera o el primer enunciado era completamente falso, ¿no? Falso. Vamos a pasar ahora al segundo enunciado. Nos dice lo siguiente, ¿no? Al multiplicar 2 polinomios de tercer grado, el polinomio obtenido es de grado 9. Muy bien, si usamos el mismo ejemplo
de arriba, al multiplicar P por Q, vamos a tener x al cubo multiplicado por menos x al cubo, lo cual nos va a dar menos x a la sexta, ¿no? Inclusive hay una propiedad, ¿no?, que el grado del producto siempre va a ser igual a la suma de los grados de los factores, ¿no? Pero en la proposición nos dicen que el grado es 9, entonces ese enunciado es completamente falso. Ya hemos encontrado un contraejemplo, por lo tanto es falso. Vamos a la número 3. En la número 3 nos dicen que al dividir dos polinomios de tercer grado, el cociente es de primer grado. Veamos. Si yo divido, por ejemplo, P entre Q, entonces sería x al cubo entre menos x al cubo, lo cual nos va a dar menos 1, ¿no? O sea, nos está dando una constante, ¿no? Y sabemos que de un polinomio constante su grado es 0. Pero en la proposición nos dicen que es de primer grado, ¿no? Entonces, esta proposición enunciado también sería falso, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 16 era que todos los enunciados eran completamente falsos. Esa sería nuestra respuesta. Bien, otro problema interesante es el problema 18, donde nos dan un sector circular y nos dicen del gráfico P es punto de tangencia, la medida de AB es igual a raíz de 2, vamos a colocar ese dato por acá, raíz de 2. También nos dicen que BP mide 2, la medida de BP es 2. Luego que la medida del ángulo APB es 30 grados, APB, o sea, este ángulo que tenemos por aquí va a ser 30 grados. 30 grados. Y lo que nos piden es la medida del arco PQ, ¿no? O sea, nuestro objetivo es hallar la medida de todo este arco, ¿no? El arco PQ. Bien, vamos a empezar con este triángulo. Este triángulo, como podemos observar, ya está definido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos dos lados y tenemos uno de sus ángulos. Entonces tenemos tres elementos. Quiere decir que ese triángulo ya lo podemos completar, ¿no? Podemos resolverlo, ¿no? Pero para resolverlo podemos aplicar, por ejemplo, ley de senos, que creo que muchos alumnos de secundaria, de segundo de secundaria, ya lo conocen, estos alumnos que van a olimpiadas. Pero de todas maneras, algo más sencillo sería trazar una altura por aquí, ¿no? Vamos a trazar la altura que parte del vértice B. Y con eso que vamos a formar aquí un triángulo notable, ¿no? Sabemos que si a 90 se le opone 2, a 30 se le va a oponer 1, ¿no? Por triángulos notables. Entonces este segmento mediría 1. Pero miren, aquí también es 90 grados. Y este triángulo que se ha formado también sería notable, ya que si él es 1 y él es raíz de 2, por Pitágoras, él también sería 1. Y en ese tipo de triángulos ya es muy conocido que este ángulo vale 45 grados. Bien, teniendo ese ángulo ya podemos aplicar varias estrategias. En este caso lo que voy a hacer es algo que siempre se hace en este tipo de problemas, trazar un radio que vaya hacia el punto de tangencia, ya que acá se forma 90 grados. Con eso ya tenemos un triángulo que solamente faltaría completar aquí, ¿no? A ver, vamos a completar. 90 más 30 tenemos 120, ¿no? Esto es 30. 120... Para llegar a 180 faltaría 60. Entre estos dos ángulos tienen que sumar 60. Como ya tenemos 45, esto sería 15. Por último, como nos piden este arco, como él es ángulo central, por propiedad el ángulo central es igual al arco que lo subtiende, ¿no? Entonces X sería igual a 15 grados. Y esa sería nuestra respuesta para este problemita que también estaba muy bonito, ¿no? Respuesta.